Tras el enorme éxito de Aliens, El Regreso y Predator, la empresa Dark Horse sacó una línea de cómics excelente donde nos explicaba el cruce entre los aliens y los Predators. Esa línea de cómics tuvo bastante éxito y dejó bastantes expectativas de ver la batalla en el cine, pero la gota que derramó el vaso fue en Predator 2, en la escena donde Mike Harrigan entra a la nave Predator y en la sección de premios se ve el cráneo del xenomorfo. Después de la referencia y los cómics, los 90 se convirtió en el año de Alien vs Predator, ya que empezaron a salir bastantes cosas como juguetes, la bestia más sanguinaria y el cazador más cruel se enfrentan en una lucha feroz con superlanzamisiles, turboboleadoras de doble cañón y más. Vive el enfrentamiento Aliens contra Depredador, ahora en exclusivo 2-pack para doble emoción. ¡Ah! ¡Cómo adoro este maldito anuncio! Salieron más cómics, salió un juego de cartas bastante graciosos, también tuvimos videojuegos bastante conocidos como el arcade o la trilogía 3D que empezó en 1999 y acabó en 2010, y el plato fuerte era el guión escrito en 1991 por Peter Briggs, inspirándose mucho en la línea de cómics, y se tenía pensado que fuera dirigida, como por ejemplo, por Joe Johnston, director de Jumanji Capitán América, Roland Emmerich, director de Independence Day y El Día de Mañana, y Guillermo del Toro, director de Hellboy y Pacific Rim. Pero por desgracia, todos lo rechazaron. Johnston lo rechazó porque no le gustó la idea y los otros dos porque ya estaban comprometidos. Roland Emmerich con su cuestionable Godzilla y Guillermo del Toro estaba haciendo Hellboy. Así que tras eso y varios problemas más, la película Versus fue temporalmente cancelada. Mientras todo esto pasaba, un joven Paul W. S. Anderson, fanático de las dos sagas, escribió un guión acerca de cómo sería su versión de Alien vs Predator. La hizo cuando ni siquiera había hecho Shopping, su primera película. Después de haber hecho la exitosa pero mediocre Resident Evil, fue corriendo a la Fox para proponer su versión del Versus, y finalmente el productor John Davis aceptó la idea. Como dato curioso, en el pasado Anderson intentó dirigir Alien Resurrection, pero al final acabó haciendo su mejor película, Event Horizon, o Event Horizon en España. Finalmente, en el año 2004 tuvimos Alien vs Predator, una película que dio y da a día de hoy mucho de qué hablar, aunque por lo general fue aceptada como mediocre o gusto culposo. Si bien la historia base se quedó casi intacta, muchísimas escenas fueron eliminadas del metraje final, al igual que su clasificación, que originalmente era R, pero que al final se acabó cambiando a PG-13. Pero lo que mucha gente no sabe es la cantidad de escenas eliminadas tan interesantes que se acabaron sacando de la película, por lo que hoy he decidido que sería una muy buena idea repasar todas las escenas y explicar un poco del contexto. También quiero dejar en claro que muchas de estas escenas eliminadas las he podido encontrar gracias al DVD especial de 2 discos y a la página web Xenopedia y Wiki de Alien vs Predator, así que después de aclarar todo esto, empecemos a comentar las escenas. Número 1. Inicio alternativo en Camboya. Alien vs Predator a día de hoy cuenta con 2 inicios para la película. El primero es el de la versión estándar de la película, en el cual empieza con un satélite de Weyland-Yutani detectando la huella de calor de la pirámide en la Antártida, mientras que en la versión extendida tenemos un inicio muy distinto, donde un hombre está huyendo de un alien o un Predator en una estación ballenera ubicada en la Antártida en el año 1904. Que curiosamente después de esta escena en 1904 pasamos a la escena del satélite de la versión estándar. Pero antes de estos inicios hubo uno donde nos encontraríamos en Camboya, en el año 2000 a.C. En este prólogo veríamos a varios cazadores humanos dirigiéndose a una pirámide donde se estaba desatando una gran batalla entre aliens y Predators, la cual terminaría con una gran explosión por parte de los Predators. Al final, esta escena fue eliminada debido a que era mucho más barato reutilizar el set de la estación ballenera que encontrar la ubicación de una selva adecuada, pero es gracioso que al final el inicio de la Antártida solo se pudo ver en la versión extendida, ya que las versiones normales y la de cine empiezan con las escenas del satélite. Ahora mismo en la pantalla podéis ver un storyboard creado por Patrick Tatopoulos de la escena principal original. Número 2. Conociendo a Alexa Woods. Como ya sabemos, Alexa Woods es el personaje principal dentro de la película,
la única que pese a ser de las personas de expedición que no tienen entrenamiento militar, acabó por ser la única superviviente dentro del equipo de Weyland como de la guerra que hubo en la pirámide. Como recordaremos, su escena inicial, original, empezaba con ella escalando una montaña helada ubicada en Nepal, cuando de repente recibía una llamada de Maxwell Stafford, el representante de Industrias Weyland, ofreciéndole un viaje hacia la Antártida para investigar la extraña huella de calor a cambio de darle recursos para su fundación. Pero en la primera versión del guión, en vez de escalar una montaña helada, Lex estaría acampando en la pared de un acantilado en Alaska, con el objetivo de fotografiar unas aves que estaban en peligro de extinción, para que unos minutos después el helicóptero de Stafford aterrizara y le proponiera lo mismo de la escena que se quedó al final. Y como dato curioso, nunca se especifica de qué raza es el pájaro que Lex quiere fotografiar, así que, pues, lo siento por los que teníais curiosidad. Número 3. Conociendo a Miller. Al igual que Lex y Sebastián, en un principio el personaje de Graham Miller iba a tener su propia escena de introducción. Originalmente él se encontraría en el Museo Smithsonian en Washington DC, para que momentos después se encontrara con Max Stafford dentro del museo y que este último le propusiese el mismo trato económico que a los anteriores candidatos para la expedición. Pero finalmente su introducción fue eliminada y su personaje se conoce igual que el resto del equipo de Weyland, es decir, en la proyección de la pirámide en el barco de Weyland. Número 4. Un rol distinto para Verheiden. Pero en un principio él no estaba pensado como un mercenario, sino como un arqueólogo. De hecho, era el rival de Sebastián y el equipo de Verheiden iba a ser el reemplazo del equipo de Sebastián en la expedición en Taitowaka, solo para que este nuevo equipo fuera despedido de inmediato. Al parecer, una vez el Verheiden arqueólogo hubiese sido contratado por Weyland, este hubiese empezado a tener una historia complicada de amor con el personaje de Lex Woods. En un principio el personaje fue completamente eliminado del guión, hasta que al final Verheiden se acabó quedando con el rol de mercenario, el cual originalmente el mercenario se llamaba Vincenzo. Número 5. La hermana de Lex. Durante la escena donde Lex y Miller se están conociendo en el helicóptero, Lex le cuenta alguna de sus hazañas, al igual que también le cuenta alguna de las hazañas que su difunto padre hizo. Pero en un principio también le contaría que tiene una hermana, que siempre le acompañó en las aventuras. Pero el director Paul Anderson decidió que esta escena era innecesaria, ya que en la escena inicial de Lex se daba a entender que era una experta en su campo. Número 6. O Sole Mio. La siguiente es solo una pequeña extensión de la escena donde el equipo de Weyland se dirige hacia la estación ballenera, en el cual Sebastián estaría tarareando la canción O Sole Mio, moviendo con las manos la chapa de Pepsi que encontró en su fallida expedición arqueológica. Entonces Lex le preguntaba qué es eso que tiene en las manos, a lo que él responde que es un hallazgo arqueológico muy valioso, y al final ambos acaban riéndose. Esta es de las pocas escenas que podemos encontrar en versiones especiales del DVD, específicamente Aliens vs Predator Extreme Edition y Alien vs Predators de Unrated Edition o edición única en Europa. Número 7. Predators Extra. Como todos sabemos, en la película podemos encontrar 3 Predators dirigiéndose a la pirámide para cazar xenomorfos. Por si no lo sabíais, los nombres de estos 3 Predators son Chopper para el más débil e inútil, Celtic para el líder del grupo de sangre jóvenes y Scar como el Yautja que más tiempo aguanta dentro de la pirámide. Pero en los primeros borradores del guión se decía que habían 5 Predators dentro de la pirámide que iban a cazar xenomorfos, pero a la hora de las filmaciones se decidió reducir el número de Predators a 3, aunque en la novelización siguen siendo 5 Predators. Mi teoría es que los Predators restantes sí que aparecen en la película, apareciendo la memorable escena de los flashbacks, ya que como sabemos únicamente el diseño de Scar es el único que se repite, ya que el trío del pasado pues básicamente son 2 Predators totalmente distintos. Número 8. Aparición en la Luna. La nave Predator iba a ser presentada mucho más tarde en la película. Mientras que Sebastián hablaba de la luna del cazador, se veía un plano de la luna donde aparecía detrás de ella la gigantesca madre nave de los Predators. Al final de la aparición de esta gran nave se adelantó más adelante en la película, específicamente mientras están aún en Piper Maru, más conocido como el barco de Weyland. Al parecer para estas escenas se construyeron trajes totalmente desnudos de los Predators, los cuales despertarían de un hipersueño, pero finalmente todo este material resultó completamente eliminado.
aunque todo el concepto apareció una vez más en la novelización de la película. Número 9. Más de la nave madre. En otra escena eliminada dentro de la gigantesca nave madre se vería una escena donde el trío de Predators estaban mirando a la Tierra desde la ventana cerca del cañón que tenían la nave para hacer el agujero que les llevaría a la pirámide. De hecho, ahora podréis ver en pantalla la imagen de la escena de la que estoy hablando. Número 10. El agujero. En la escena original donde encuentran el agujero, después de que Quill le dice que ningún equipo puede hacer un agujero así en 24 horas, Weyland simplemente dice que lo mejor es bajar y descubrir si hay otro equipo en la zona. Pero en un principio, después de que Quill le diga lo de las 24 horas, Weyland sugería que quizás el otro equipo muy superior haya llegado antes de su propio equipo. Pero otra vez Quinn recalca que aunque hubiese llegado a otro equipo, el agujero no se parece nada a lo que hubiese visto antes. Luego de esto, Lex también menciona que tampoco hay ningún tipo de campamento que desvele la posición de otro equipo que haya podido cavar el hoyo. Esta escena se puede ver en los detrás de cámara de la película. Número 11. Ponte el sombrero. En la escena donde la expedición de Weyland está investigando a la estación ballenera, Lex y Miller estarían teniendo una conversación donde Lex le diría a Miller que se vuelva a poner el sombrero, pero Miller le diría que prefiere que no porque si se lo pone le pica mucho las orejas. Para finalmente convencerle, Lex le cuenta la historia de cómo un hombre perdió las orejas debido a exponerse por mucho tiempo a las bajas temperaturas. Después de escuchar esa historia, Miller se pone rápidamente el sombrero. De hecho, aquí tenéis un pequeño fragmento de lo que pudo ser esta escena. Al final esta escena fue completamente eliminada de la película, seguramente debido a que era una escena de humor bastante innecesaria y la verdad es que bastante bobo. Número 12. Reclamar puentes. Antes de que el equipo que se encontraba en la parte de arriba en la expedición fuera eliminado por el trío de Predators, iban a haber algunas escenas donde estos personajes tendrían más tiempo en pantalla, y así se explicaría el por qué trajeron tantos mercenarios para la expedición. En estas escenas, el personaje de Quinn iría donde se encontraba el mercenario Klaus y le preguntaría por qué está protegiendo esa zona armado. ¿De quién le estaba protegiendo? Klaus responde que protege la zona ya que son las órdenes de Weyland y que protege la zona de chinos, rusos y especialmente de las corporaciones que quieren tomar el descubrimiento de la pirámide, haciendo seguramente referencia a la corporación Yutani. Luego tendríamos unas escenas donde los mercenarios llamados Sven y Michael estarían en la cabaña de la estación minera intentando encender un calefactor. Al final estas escenas fueron eliminadas del corte final de la película, pero que nuevamente se puede encontrar en la novelización de la misma. Número 13. El escape de Verheiden. En la versión del guión donde Verheiden era un arqueólogo en vez de un mercenario, este iba a realizar una opción bastante peculiar. En la escena en el sarcófago donde encuentran los plasma casters de los Predators, Verheiden pensaba que las grandes riquezas y glorias que le traería este descubrimiento. Después de pensarlo por unos segundos, decide rápidamente coger las armas de los Predators y se va corriendo ante la atónita mirada del resto del equipo de Weyland. Lo que nadie sabe es que, al igual que la película final, al llevarse estas armas se activa el sistema de movimiento de la pirámide, dejando a todos atrapados como todos ya sabemos. Número 14. El despertar de la reina. Esto es bastante corto de explicar, pues simplemente se tenía entendido que en el guión original el despertar de la reina iba a ser más tarde, en vez de ser justamente cuando entran. Iban a ser cuando sacan los plasma casters del sarcófago, y la pirámide empieza a cambiar de forma. Número 15. La sala de parto. Seguramente recordáis la escena donde una parte del equipo de Weyland se queda atrapado por culpa de unos muros de 1 tonelada en la cámara de sacrificios y que todos eran infectados por facehuggers, que más tarde salen, abro paréntesis para decir que se infectaron por tontos, ya que si hubieran disparado igual se salvaban, solo por decir, claro. Yo no soy un profesional de las armas, pero os lo digo que apretando el gatillo sale la bala, no quedándose paralizado, pero bueno. Pues al parecer esta escena en un principio no iba a ser vista por el espectador, sino que iba a pasar fuera de cámara. Sería Verheiden quien descubriría los cuerpos del equipo con los facehuggers pegados en sus rostros. Lo curioso es que en esta escena pasa después de otra que ya hemos comentado, donde Verheiden se ha llevado los plasma casters de los Predators y deambulaba perdido por la pirámide. Número 16. You ugly son of the bitch. Esta frase es dicha por Verheiden en 2 ocasiones. Una durante el tráiler de la película. Verheiden en el tráiler se encuentra delante de un depredador desenmascarado, seguramente siendo este el depredador Scar. Y inhalando aire con dificultad le grita You ugly son of the. Pero antes de acabar la frase,
el Predator le proporciona un fuerte golpe. Aunque la escena del golpe le pertenece a Quinn. Si no recordáis, Quinn es el excavador con traje rojo el cual se enfrenta con el Predator Celtic, y la escena del golpe pertenece a la lucha de estos dos. Pero en la versión final, Verheiden dice esta frase en una situación totalmente diferente. Esta vez no está fuera en el campamento, sino que está dentro de la pirámide. También, en cambio, es que en el tráiler se lo dice a un Predator, mientras que en la película se lo dice a un alien. Y también otra diferencia con el tráiler, dice la palabra con dificultades debido al cansancio. Y tampoco la llega a acabar. Y en la película dice sin ninguna dificultad y la dice entera. Número 17. Hombre adicional. En el equipo de mercenarios de Stanford iba a haber un mercenario adicional llamado Peters. En el momento donde toda la pirámide cambia de forma tras el ataque de Scar, Peters iba a acabar en el pequeño grupo conformado por Weyland, Stanford, Lex y Sebastián. Cuando Celtic atrapa a Max con la red que se comprime poco a poco, Peters iba a ser decapitado por el Predator líder al querer defender a Weyland y al resto del equipo. F por el pobre Peters. Número 18. Predal. Según el autor de la novelización de la película, se tenía pensado que emergiera un chestbuster del primer Predator en caer, es decir, Chopper. Aunque esto no tiene mucho sentido, ya que Chopper fue asesinado por Grit, siendo empalado y atravesado en el cráneo por el alien, o sea que no le habría dado tiempo de ser infectado por un facehugger. Pero bueno, siga. Al parecer este iba a salir casi al final de la película, aunque este sería rápidamente aniquilado por Scar, de la misma manera que lo hizo con el chestbuster normal que salió de Sebastián. Todo esto al final se quedó como un pequeño tramo exclusivo de la novela. Número 19. Scar revisando. Esto es todavía más corto que lo de la reina. Después de acabar con la vida de Weyland, se vería una muy leve escena de Scar observando el cadáver de Weyland. Sí, ya está, eso es todo. Es que no se especifica nada más, simplemente era eso. Scar mirando un cadáver. Debe ser necrofílico. Número 20. El escape de Miller. En un principio Miller no iba a ser capturado por un xenomorfo en el laberinto donde se mete con Verheiden, sino que iba a lograr escapar por los túneles y iba a acabar en la escalera donde Weyland fue asesinado por Scar. De hecho, Miller encuentra y examina el cuerpo de Weyland sin darse cuenta de que está siendo observado por un alien. Pese a que esta escena fue filmada, el equipo de producción decidió que Miller fuera capturado poco después de Connors y Verheiden. Para lograr esto, usaron la grabación de las piernas de Connors siendo atrapado por un xenomorfo. Esto explica el porqué, pese a que el xenomorfo ataca a Miller de frente, en la escena siguiente Miller está siendo arrastrado hacia arriba. Número 21. Anota 1 para los Bakers. Después de que Miller mata a un facehugger, mientras este está en la sala de incubación, este soltaba una frase que sería anota 1 para los Bakers. Esta escena fue eliminada debido a que también se eliminó una escena en la que se explicaba que eran los Bakers. Para aclarar, según Google, los Bakers son uno de los recipientes cilándricos de vidrio borosilacotado, o como sea, porque es muy difícil pronunciar, fino que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio, sobre todo para preparar o calentar sustancias, medir o traspasar líquidos. Si bien es verdad que esta escena se volvió a reutilizar para la versión sin clasificar, esta pequeña escena de metraje no, aunque sí se encuentra en la novela de la película. Número 22. Facehugger arrastrándose. Durante la maravillosa escena del flashback de la Tierra y la guerra de los aliens y los Predators, donde vemos a una doncella de Camboya siendo infectada por un facehugger, veremos a este mismo facehugger arrastrándose hacia el cuerpo de la mujer antes de que éste empezase a impregnar el embrión de alien en el cuerpo de la doncella. Número 23. Weyland muere más tarde. En un primer momento se pensó que Weyland muriese más tarde. De hecho, Weyland estaría en la escena donde el Predator Scar se marca la piel y la máscara con la sangre de un alien. Y también estaría en la escena donde Sebastián traduce los jeroglíficos de la pirámide y descubre la antigua historia de los aliens y los Predators en la Tierra. Pero Weyland finalmente muere a manos de Scar, automáticamente después de la escena de pelea entre el alien Grit y el Predator Celtic. Número 24. Subtrama de amor. En la escena de la grieta profunda de la pirámide, en un precipicio, Sebastián agarra a Lex del hombro para evitar que se caiga. Ella grita del tremendo susto y se ve como la linterna cae en la grieta, demostrando lo profundo que es, para agradecerle por haber evitado que se cayese por la grieta. De hecho, en la escena se ve que
En cierto momento, esta está a punto de compartir un beso, pero acaban por no hacerlo. Seguramente por la situación en la que se encuentran y las bajas que han sufrido, por lo que después del abrazo vuelven hacia atrás para buscar otro camino, pero son acorralados por un xenomorfo, por lo que no tienen otra opción que saltar por la grieta. Al final esta escena se eliminó ya que se pensaba que sería más dramático si saltaban la grieta a la primera, en vez de a la segunda, y además creían que la trama de amor no serviría de nada para la trama. Y debo decir que tenían razón, no, era una puta mierda. Número 25. La presencia de Grit. El tráiler de la película tenía una pequeña escena donde Grit está detrás de Sebastián, abriendo sus mandíbulas poco a poco, mientras que el hombre tiene cara de estar aterrorizado, ya que es consciente de que el alien está detrás de él. Al final en la película, Grit aparece repentinamente ya con la boca abierta y Sebastián gira la cabeza rápidamente debido al repentino rugido del xenomorfo. Acto seguido, Grit se lleva a Sebastián. Número 26. La muerte de Verheiden y Miller. Después de la escena donde Lex salta de la grieta y se queda sola, acto seguido se pone a caminar un rato sola por los largos pasillos de la pirámide. Encontraría al mercenario Verheiden pegado a la pared por los xenomorfos e intentaría liberarlo de la mucosa masa de la retina. Pero antes de conseguirlo, un chestbuster emerge del pecho del mercenario y acto seguido sería asesinado por Scar. De hecho, me he dado cuenta de que Paul Anderson tiene muy claro que Scar tenía que asesinar a un chestbuster, sea xenomorfo o predalien. Pero también más tarde se desveló que Verheiden fue sustituido por Miller. En la película final, la muerte de Verheiden y Miller pasa fuera de cámara, pero sin embargo se puede ver el cuerpo de Miller. Este se ve ligeramente en la colmena cuando entran Lex y el depredador. Número 27. Buscando objetivos en la colmena. Cuando Scar y Lex se abren camino hacia la colmena de los aliens, se vería una pequeña extensión donde Lex revisaría la resina de los xenomorfos, mientras Scar seguía moviéndose por el lugar para buscar más víctimas con el visor de Plasmacaster. Esta escena sucedería un poco antes de que la dupla llegara a la colmena llena de huevos, donde se encontrarían los cuerpos de Verheiden, Miller y Sebastián. Número 28. Más aliens vs Predators. Se tenía pensado que fuera de la pirámide surgiera una gran batalla entre la humana y los Predators supervivientes. Obviamente esto estaba pensado en el momento donde habían 5 Predators en la historia contra una gran horda de aliens que escapaban de la pirámide, definida por los productores y el director como una gran batalla que nos dejaría a todos con la boca abierta. De hecho, se tenía hasta pensado que un Predalien aparecería en medio de la batalla. La verdad es que un poco XD, porque no sé cómo haría la aparición, pero bueno. Pero al final todo esto se resumió en un pequeño combate entre Lex y Scar contra un xenomorfo fuera de la pirámide. Número 29. Scar vs Grit. Después de que Lex mata a un xenomorfo con la pistola Python, iba a suceder un combate entre el Predator Scar y el xenomorfo Grit. Se tenía una pequeña incógnita si realmente esta escena fue filmada o no, pero esta escena se encuentra en la novela y en el guión. La describen así. Después de que Lex haya matado al xenomorfo con la pistola Python, el alien Grit aparece de repente, tirando la pistola Python y encarándose ante Scar. Para iniciar un combate, Scar rápidamente saca su disco y se la lanza al xenomorfo, hiriendo de gravedad al alien, pero estas heridas sueltan sangre ácida que salpica a Scar, hiriendo gravemente, pero no mortalmente. Después de herirse mutuamente, no tardan mucho hasta que ambas criaturas empiezan una encarnizada batalla, hasta que Scar lo empuja a las paredes de nieve y después de este acto Lex y Scar suben rápidamente al trineo para subir a la superficie. Número 30. La bomba de Scar. En las primeras facetas del filme se tenía pensado que Scar no despegara su dispositivo de autodestrucción de su brazalete y lo tirase en la colmena, sino que primero saliera junto al ex de la pirámide, dirigiéndose hacia los trineos que se encontraban justo al lado del agujero para salir de allí. Y una vez ya estaban fuera de la pirámide, activaban la bomba brazalete y lo lanzaban por el agujero de hielo mientras una horda de aliens intentaban subir por él. Es que el temporizador del autodestructor tenía un tiempo mucho más parecido al de la película original de Predator, pero se acabó reduciendo el tiempo de autodestrucción. Número 31. Grit llega a la superficie. Otro cambio relacionado a la alteración anterior es que el xenomorfo conocido como Grit iba a llegar a la superficie, aunque su alegría no duraría mucho tiempo, ya que la explosión que había puesto Scar para destruir la pirámide acabaría desintegrando a Grit a nada más que pequeños trozos de carne esparcidos por todos lados. En la película se da a entender que Grit muere junto a sus hermanos mientras Lex y Scar salen disparados del túnel gracias al trineo, pero en la novelización se explica cómo iba a ser esta escena originalmente, y se narra de la siguiente manera. Muy por debajo, pero a una velocidad sorprendente, la reina alien asciende por el túnel. Barras afiladas como navajas cortando el hielo, dándole apoyo. Y trepando sobre ella, incluso encima de ella, están sus hijos. Liderando la manada de aliens hambrientos está Grit.
Scar ayuda a la aturdida Lexa a ponerse de pie. Él la empuja, corriendo a través de la estación ballenera. Detrás de ellos, Grid aparece en la boca del túnel. Cierre en la red. Es el primer alien en llegar a la superficie. Aula por la sangre de Scar. Este ha sido un enfrentamiento de rencor personal entre los dos. Está a punto de dar un salto hacia adelante cuando, de repente, la pantalla se blanca cuando la bomba Predator finalmente explota. La onda expansiva de la bomba depredadora se precipita por el túnel. La nieve alrededor de los pies de Grid vibra con la fuerza de la explosión que se avecina. Grid se vuelve para mirar hacia el túnel. La creciente bola de fuego se refleja en la brillante cúpula opaca de su cabeza. Grid solo tiene un momento para intentar darse la vuelta antes de que la bola de fuego lo golpee con toda su fuerza. Está hecho a piezas. Número 32. Los trozos de Grid. En HBO First Look, Alien vs Predator Behind the Scene, se puede ver al joven Scar sosteniendo un dedo de xenomorfo, específicamente el dedo del alien Grid. Lo más seguro es que esta escena se eliminó porque la escena anterior también se eliminó. Es decir, cuando Grid llegaba a la superficie para acto seguido morir. De hecho, la escena se cuenta de la siguiente forma. La nieve alrededor de ellos y se derrite donde han caído trozos del cadáver de Alien. Uno de estos trozos parece familiar. Es un trozo de la cabeza de Grid, su patrón distintivo claramente visible. Ella todavía usa la lanza de cola alienígena y el escudo colgando de su espalda. Lex todavía está aturdida, y le toma un momento darse cuenta de lo que está sucediendo. Scar saca un dedo alienígena trofeo de su cinturón. Número 33. Scar con la lanza. Durante los trailers de la película se ve una rápida escena de un segundo donde se puede ver al joven Yautja sosteniendo la lanza que hizo con la cola del alien que fue asesinado por Lex. Pero en la película final Scar pierde la lanza durante la escena donde la estación ballenera explota y se hunde en el hielo por la bomba Predator. Seguramente esta escena está relacionada con las otras dos escenas eliminadas del alien Grid. Número 34. La muerte de la reina. Como ya cabe la pena esperar en este punto, la reina no iba a morir siendo arrastrada hasta el fondo del océano Ártico, sino que Lex y Scar conseguirían que el equipo de perforación de Queen cayese sobre la reina, enviándola nuevamente al túnel que da acceso a la pirámide. Acto seguido, la bomba Predator explotaría en la pirámide y debido a su fuerte onda expansiva, rompería el hielo donde se encontraba la pirámide dentro escondida, dejando a la reina enterrada bajo hielo. Número 35. Scar y su Chestbuster. Después de que Scar resulte estar muy mal herido debido a que fue perforado por la cola de la reina, el joven Predator se da cuenta de que ya hay un Chestbuster de Pet Alien dentro de él, por lo que intenta coger su daga y se intenta apuñalar. La escena se describe de la siguiente manera. Scar alcanza su daga ceremonial, pero está demasiado débil. Lex la ayuda en sus manos, y por un momento Scar sostiene la hoja frente a su propio pecho. Casi como si tuviera la intención de apuñalarse a sí mismo. Es una imagen impactante, pero eso tendrá poco sentido hasta el final de la imagen. Scar, en la voz de Lex. El enemigo de mi enemigo. Lex, es mi amigo. Y luego Scar muere. La hoja cae sin usar a su lado. De hecho, ahora en pantalla podéis ver una imagen del director Paul Anderson sosteniendo la daga delante del supuesto cadáver de Scar, mientras que le explica a los actores cómo quería que fuese la escena. Esto se puede ver durante el libro de la peli llamado AVP Alien vs Predator The Creature Effects of Adi. Y escena eliminada final, el premio de Weyland. Y para acabar, la película iba a terminar con una escena donde los hombres de Weyland-Yutani encontraban el Plasma Caster en la nieve, en el campo de batalla de la reina. Los hombres se lo llevaban y se lo entregaban a sus ejecutivos. Aunque esta escena fue cortada, se notaba que ya nos preparaba para su secuela, Alien vs Predator 2 Requiem. Y bueno, y después de estas 36 escenas eliminadas, aquí hemos llegado. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que muchas de estas escenas tendrían que haberse quedado en el corte final, como por ejemplo la idea de los 5 Predators o la escena de inicio de Camboya, ya que estas me parecen escenas muy interesantes donde nos dejarían apreciar más a los monstruos en acción. Mientras que otras escenas como la de la hermana de Lex o la del sombrero de Miller me parecen que hicieron bien en quitarlas, porque su aportación en el largometraje es nula. Por lo general, la verdad es que todas tienen su encanto, y la verdad, si existe el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, yo espero que en algún futuro exista el Alien vs Predator Anderson's Cut. No sé, señales gratis, ¿no?